De fotos antiguas. Este es un programa de historia. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este quinto encuentro del ciclo de conversatorios Bucaramanga y Barrancabermeja frente a frente. El tema que nos reúne hoy es obrerismo y sindicalismo de Barrancabermeja. El profesor Martínez estará acompañado como contertulio por Rafael Velázquez. Le damos la bienvenida y damos paso al profesor Martínez y su contertulio. Muy buenas tardes a todos y gracias por haber venido. El invitado de hoy pues, es la persona más idónea para hablar de los obreros de la Tropical Oil Company en Barranca y de lo que se llamó el obrerismo. Rafael Antonio Velázquez Rodríguez es natural de Barrancabermeja. Es bachiller del Instituto Técnico Superior Industrial y es magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También es licenciado en Filosofía y Psicología Educativa de la Pedagógica de Tunja. Y en este momento está a punto de presentar un nuevo libro que recoge toda la bibliografía que se ha producido en Colombia y en el exterior sobre Barrancabermeja. Trabaja en el Colegio del Castillo de Barrancabermeja, donde ha vivido desde su infancia y pues conoce perfectamente la historia de Barranca y por su orientación política ha sido un gran simpatizante tanto de la Unión Sindical Obrera como de los obreros y del obrerismo, de modo que es las personas mejor calificadas para que hablemos de un tema que es central en la vida de Barranca, que son los obreros. La Tropical Oil Company, compañía que fue formada en Delaware, pero que tenía sus oficinas centrales en este momento, que nos interesa, en Toronto, Canadá, invirtió $50 millones en Barrancabermeja. Con lo cual, después de que brotó petróleo del Pozo Infanta número 2 en el 17, en 1922 ya tenía 3.000 obreros. Una concentración impresionante para la época,
cuyos rangos inferiores ganaban 1,50 diarios. Esto es el doble de lo que ganaba mi suegro en fincas de San Vicente de Chucurí, que eran 75 centavos el día. Ellos ganaban el doble, pero tenían además comida, dormida en campamentos, etc. Y como decían los que cargaban en el puerto, les sobraba dinero, pero no lo ahorraban, sino que lo gastaban en las noches. El problema de ellos es que había noches y había domingos, en las cuales se gastaban lo que podían ahorrar en cosas que no es necesario decir, pero ustedes pueden imaginar. Muy bien, como se concentraron 3.000 obreros y la tendencia era que siguieran creciendo, Barranca se convirtió en un bocado apetitoso para aquellas personas que querían hacer trabajo político entre los obreros, porque encontraban allí no solamente los de Barranca, sino todos los trabajadores que se movían por el río Magdalena en las barcazas comerciales, en la navegación del río Magdalena, y en el Bajo Magdalena encontraban pues los 25.000 o 30.000 trabajadores que estaban trabajando en los cultivos de plátano, cuya firma más importante, no la única, era la United Fruit Company. De modo que había mucho que hacer entre los obreros, a quien le interesaban los obreros. Pero los obreros no solamente le interesaban a las 222 prostitutas que llegaron a Barranca Bermeja. Le interesaban a unas personas que les interesaba seguir el modelo de la Rusia de 1917. Es decir, la revolución bolchevique del año 17, conducida por Lenin, le estaba diciendo a intelectuales de la clase media que era posible reproducir un gobierno de obreros y campesinos organizados en soviets. Y en la década de 1920, esos intelectuales, periodistas, políticos, liberales, empezaron a mirar dónde había obreros para empezar un trabajo político que pusiera en marcha procesos que llevaran hacia un gobierno bolchevique de obreros y campesinos. Y por supuesto tenían que ir a Barranca. Y de inmediato se ponen en camino hacia Barranca gente que en la documentación que está en Moscú, en el archivo de la Cominterno, fueron clasificados como intelectuales, que son Tomás Uribe Márquez, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha, Alberto Castillón, Rafael Vaquero, Felipe Lleras Camargo, en Bogotá, Ramón Bernal Azula, Julio Campo Vázquez. Entonces, llegaron muy temprano, en el año 22, especialmente el líder de la primera huelga del año 23, que es Raúl Eduardo Maecha. Y entonces aquí se combinan dos cosas. El desarrollo natural del obrerismo, es decir, la reivindicación salarial por mejorar aún más el salario y las condiciones. Y el argumento era que aunque el que menos ganaba 1,50 diarios, según ellos en el ferrocarril ganaban 2,50. Y decía que incluso en las bananeras ganaban más. Así que se podía pedir un aumento de los salarios diarios, que era, como les dije, el doble del salario campesino. Pero además de que se podía promover la reivindicación de este grupo obrero tan grande, el curso de los acontecimientos de los años 20 hizo que se plantearan otras reivindicaciones que ya no eran las salariales y de condiciones laborales, sino políticas, es decir, construir una república de obreros y campesinas afiliada a la Cominterno. Pero antes de que meta el actor que se llamaba la Tercera Internacional, la Cominterno, y sus agentes, vamos a entrar de la mano de la primera persona que llega a buscar a los obreros, que es definido en Moscú como periodista, que es Raúl Eduardo Maecha. Y con eso le doy la palabra a nuestro contertulio de hoy. Podemos iniciar de la mano de Raúl Eduardo Maecha
el comienzo del movimiento sindical y político del obrerismo en Barranca Bermeja. Rafael, tienes la palabra. Bueno, gracias Armando por esa introducción motivante, pues. Yo, para aclarar un poquito, bueno, yo soy, obviamente que soy barranqueño, yo nací acá y me eduqué acá, sí, y mi formación universitaria fue totalmente en Tunja, ¿sí? No tuve plan educacional, ¿sí? Como para aclarar un poco eso, van a pensar de que porque soy sí, cercano a la Unión Sindical Obrera, tampoco, nunca milité con la Unión Sindical. Yo nunca milité con la Unión Sindical Obrera ni nada, pero sí reivindico algunas cosas que ellos impactaron para el desarrollo de la conciencia de la clase dentro del contexto de la década del 20 en adelante, ¿sí? Hasta en la actualidad, con unas crisis obviamente que se fueron dando después de la creación de Ecopetrol. Bueno, para empezar, primero voy a hacer como una breve introducción y después utilizo las fotos que pienso trabajar con ustedes. Raúl Eduardo Maecha llega aquí en el 3 de septiembre del año 1922 con Floro Pedradita Callejas y con Escolástico Álvarez, según la referencia que hay de la experiencia que tuvo Carlos Nicolás cuando estuvo en Bogotá haciendo el libro Nacimiento de la Clase Obrera, la cual la mujer le informaron ese dato oral, pero no hay un documento fidedigno, sí, frente a eso, pero sí es importante no subvalorar esa fuente oral, ¿sí? Cuando él llegó aquí ya se habían presentado problemas, conflictos de los obreros, pero no estaban organizados, porque nosotros sabemos que legalmente la concesión de Mara Pasada la Troco se dio el 25 de agosto de 1919, ¿sí? Entre 1919 hasta el 22 se presentaron conflictos, ¿sí? Pero como no había una organización donde lo agruparan a ellos para poder exigir que no le violaran, que no hubiese injusticia frente a las exigencias de ellos, frente al problema de la salud y los servicios que carecían ellos cuando se enfermaban o cuando sus horas fueron extenuantes, más de 8 horas de trabajo, inclusive incluyendo los fines de semana. Entonces, ¿qué pasó cuando Maecha llegó aquí con Floro Pedradita? Él sacó un comunicado 3 meses después denunciando cómo las condiciones tan precarias que estaban viviendo los obreros, ¿sí? En relación con el tratamiento a lo que el mal servicio de salud, el problema de los campamentos, porque inicialmente los campamentos, ¿sí? Inicialmente los campamentos, aquí me salen, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor, estamos oyendo. Bueno, inicialmente los campamentos estaban destapados y no habían geordenados, o sea, estaban totalmente... Y lo que dijo Armando es cierto, eso permitió, la llegada de la Troco permitió un crecimiento demográfico de mano de obra para que comenzaran a trabajar con la Troco, ¿sí? Todo ese proceso de exploración y explotación que se dio entre 1919 al 22 fue muy duro, muy fuerte, ¿sí? Porque primero tenían que desmontar todo lo que tiene que ver con la exploración para después hacer la explotación, ¿sí? Que inicialmente se dio por el lado de la Río La Colorada, que por ahí fue que entraron todo lo que tiene que ver con las herramientas y todo para poder desmontar toda la selva que había en ese entonces, y eso obviamente que permitió para que la mano de obra de macheteros, etcétera, y eso dio también el fenómeno de que Barranca tuviera un impacto de desarrollo urbanístico, social y político a la vez. Entonces, Maecha, en vista de que no había una organización en la cual los respaldaras a ellos,
se vio en la necesidad con un grupo de líderes de la época. Hay un documento, no hay un documento tampoco fidedigno hasta ahora, no hay un acta de fundación que se demuestre quiénes fueron realmente lo de la junta, primera junta directiva. Hasta el momento nadie ha encontrado esa acta de fundación, ni siquiera la demostró Carlos Nicolás Yunis en el libro Nacimiento de Clase Obrera, tampoco en los 2 tomos de Renan Vega Cantor de protesta obrera en relación con abuso, tampoco, pero sí se encontró una carta en la cual Armando también la tiene, yo también la tengo, ¿sí? Donde Maecha firma como secretario, porque él nunca fue, Maecha nunca fue nómina de la Troco. Entonces, él firmó la carta como secretario y San Miguel como presidente el 10 de febrero de 1923. Entonces, el 10 de febrero de 1923 es cuando realmente se crea la Sociedad Unión Obrero, que en el 35 ya se establece oficialmente la Unión Sindical, lo que hoy es la Unión Sindical Obrera. Entonces, el 10 de febrero, ya en esa carta, en el contenido, está fechada con 12 de febrero, pero no leyendo el contenido, ellos le envían al Consejo, ¿sí? Para que lo apoyen, lo protegen al sindicato, y ahí se da cuenta, ahí nos damos cuenta realmente que fue el 10 de febrero de 1923. ¿Sí? Rafael, ¿vas a poner la foto de Maecha? Sí, sí, sí. Entonces, es que no estás compartiendo nada todavía. No, por ahora estoy haciendo como una introducción oral y después sí ya voy a incluir la foto. Espera un momentico. Bueno, pero él nunca trabajó como obrero porque no era obrero ni estuvo en la Tropical. Él llegó como periodista. Como periodista. Se vuelve secretario de la Unión Obrera. Y además llegó con su tipografía, ¿no? Y él creó el periódico Vanguardia Obrera en el año 23. O sea, él vino a hacer trabajo político entre los obreros, claramente. Obviamente, sí. Es un trabajo político porque las condiciones estaban dadas para crearse eso, ¿no? Entonces voy aquí rápidamente. Ahí San Fritón inhabilitó la función compartir de la pantalla. Me dice acá, ¿cómo hago ahí? El anfitrión dice aquí inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. ¿Ahí qué hago? Lo que diga la anfitriona Rosabel, que debe darte la opción de compartir espérate un momentico mientras lo habilitamos. Mientras tanto, por favor, siga conversando y ya lo habilitamos. Ah, bueno. Entonces, Maecha, cuando llegó con Floro Pedreadita, sí, fue muy importante porque Floro, a pesar que tampoco la familia de Floro dice que él fue nómina de la Troco, pero no hay, hasta el momento no se ha encontrado tampoco una evidencia, una carta de oficio, diga que Floro Pedradita realmente fue nómina de la Troco, ¿sí? Pero lo importante es la cámara que él tenía en la época, era una cámara muy avanzada, ¿sí? Inclusive tenía un lápiz de acero y él podía escribir en el revelado, ¿sí? Por eso una de las cosas interesantes de Floro en toda la fotografía es escribir sobre el revelado por el lápiz de cera que él tenía, ¿sí? Y también el lápiz, había otro lápiz que era de punta, ¿sí? Que también él lo podía hacer. Ya ahí todavía me dice que el ambiente inhabilitó la función. Pero estás hablando de Floro Piedradita, que es otro personaje diferente a Real Eduardo Maecha. Sí, Floro Piedradita venía de Antioquia, ¿dónde venía? Ah, no, él venía de Medellín. Ya. Él venía, es que voy a hablar porque es que Raúl Eduardo Maecha, o sea, gracias a la fotografía de Floro, se conoce mucho lo que también jugó el papel fundamental Maecha, ¿sí? Lo que pasa es que gracias al libro, a este nuevo libro que fue publicado el año pasado en diciembre por AFIP, ahí donde uno se da cuenta es que
realmente eran muy amigos. Maecha con Floro se conocieron en Medellín. Inclusive Maecha también conoció a María Cano antes de venir, cuando creó el periódico El Luchador en 1919. En Medellín se conocieron allá con María Cano. ¿Sí? Muy bien. Ya tienes habilitada la opción, Rafael. Ya tienes Sí. habilitada la opción. Ah, bueno, sí. Bueno, yo la titulé así. Ciclo de conversatorio, como el origen del obrerismo y sindicalismo en Barranca Bermeja, 1924-27. Pero yo lo veo aquí. Aquí este conversatorio lo va como en memoria a Maecha, ¿sí? También a Foro Pedraíta y también a María Cano, y ahorita le explico por qué. ¿Sí? Ahí está el nombre mío. ¿Sí? Muy bien, sigue, que estamos leyendo todos. Luchadores por la dignidad del obrerismo en Barranca Bermeja. Yo considero que no solamente fue Raúl Eduardo Maecha, sino también Floro Pedraíta Calleja y María Cano Márquez. Ahí están los tres. Están los tres, exactamente. Ya después voy explicando por qué los tres, no solamente Maecha. Aquí está Floro posando en su taller de fotografía. Además fue el primer fotógrafo en Barranca. Yo estuve en la notaría primera indagando si debió registrar la fotografía, el estudio de él, pero afortunadamente no. Los documentos que hay son de 1934 para arriba. Entonces ahí fue difícil. Como nosotros vemos acá, aquí está en inglés a la izquierda y a la derecha está, ¿sí?, en español. Y aquí está él posando, ¿sí? Es una foto del año 27. Es posible que sea después de que él fue ya libre de cuando vinieron de Tunja. Entonces la primera huelga se da en el año del 24, del 9 al 14 de octubre. Pero bueno, ¿cuáles fueron las condiciones para que se crearan precisamente esa primera huelga? Después de crearse la Sociedad Unión Obrera que le hablaba antes, que fue creada el 10 de febrero del año 1923. Uno de los motivos de la causa, pues, precisamente fueron por las siguientes razones: aumento diferencial del salario de acuerdo con las labores desempeñadas por los trabajadores, así como el pago doble en días feriados de reconocimiento de horas extra nocturnas. Eso les estaba violando a ellos, ¿sí? Retiro inmediato de ciertos empleados y celadores colombianos por ser responsables de la diferencia entre los obreros y jefes de la empresa. Habían celadores colombianos inclusive que estaban a favor del atroco y no de los obreros colombianos. Arreglo de los campamentos para que no se inundaran ni entraran los mosquitos transmisores de paludismo. Hay fotos, aunque no la tiene Floro Pedraíta, pero sí hay alguna foto de la ExxonMobil, ¿sí?, que se demuestra que los primeros campamentos fueron abiertos así sin anjeo ni nada. El cuarto, permiso para leer la prensa nacional en los campamentos. La prensa, no solamente la prensa nacional, ¿sí?, en ese caso también la prensa de vanguardia obrera que creó Maecha, que lamentablemente solamente hay 3 números en el Archivo General de la Nación, en la cual la trabajó Renan Vega y los otros, ¿sí? 3 números de vanguardia obrera y algunos números también de Germinal, pero ya es difícil encontrar realmente todo el periódico que él creó acá. El quinto punto, pues, el mejoramiento de la alimentación diaria de los trabajadores y de las comidas eran repartidas, sin la custodia de la policía, como viene haciéndose, con lo cual humilla al obrero colombiano y se coloca como presidiario en los campamentos de la empresa, que es algo así como una colonia penal y no una empresa petrolera. También el sexto, trato decente a los trabajadores colombianos por parte de los empleados de la compañía, ¿sí? Porque la gran mayoría de los trabajadores norteamericanos y algunos canadienses eran hostiles o eran humillantes, ¿sí?, a los trabajadores colombianos, ¿sí? Entonces,
Esta foto ahí muestra claramente, porque lo importante de la fotografía de Piedrahíta no solamente era mostrar la protesta de los obreros, y también nos sirve para analizar muchas cosas, por ejemplo, el paisaje, cómo eran las casas, en qué condiciones estaban las casas, como ustedes vemos acá, ¿sí? Y toda esta parte es hoy lo que es la Plaza 11 de Noviembre, ¿sí? Y la parte de lo que es el Hotel Pipatón y el Paseo del Río, porque el primer desarrollo urbanístico que tuvo Barranca en la década del 20 llegaba desde el río, lo que es el Paseo del Río, al Hotel Pipatón, hacia San Carlos, ¿sí? Hasta ahí era lo que hoy, o hasta la Plaza de Mercado, hasta ahí era en esa época lo que era el primer desarrollo urbanístico. Esta foto es tomada del libro de José Yunis, que ya sé, y Carlos Nicolás, ¿sí? Ahora, ¿qué esperaban ahí? Como dice el ministro de Industria, que era Diógenes Reyes, porque había la necesidad de dialogar urgente, ¿sí? Para evitar que la huelga se prosiguiera, o sea, ¿sí? O perdurara mucho. Aquí una otra muestra más, aquí todo lo que está el Paseo del Río, ¿sí? Al fondo se ve una parte de la refinería, porque ya la refinería fue hecha en el año 1922, ¿sí? Aquí estaban convocando a algunos líderes para que fueran a la Plaza 11 de Noviembre. Aquí en la conferencia de Maecha, los obreros, que esta es la parte del Cinema Santander internamente, lo que hoy es el Hotel Pipatón, ahí en el parque, lo que hoy actualmente es el Parque Bolívar, o detrás del Hotel Pipatón. Aquí está Maecha, hablando de los obreros. El Cinema Santander servía para hacer asamblea y además para ver películas, ¿sí? Esto todo se acabó, ¿no? Aquí otra foto que esta foto fue publicada en el periódico Mundo al Día de Bogotá, un periódico, sí, la cual su fin era un diario gráfico, sí, y se muestra muy bien aquí los 3 ochos, que fue siempre, sí, la bandera entre las dos primeras huelgas petroleras. Aquí está Maecha con los 4 delegados, sí, de la época. Y también esta foto fue publicada en el periódico Germinal, que Luis López Ortiz era el que dirigía ese periódico. O sea, habían 2 periódicos. Una, el Germinal, que lo dirigía Luis López Ortiz, y el de Maecha, Vanguardia Obrera. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Pero paremos un poco, porque ¿qué? Ya en ese momento llevamos ya 2 huelgas, la del 23 y la del 24. Ya antes de que pases a la siguiente huelga del 27, ya nos va quedando claro una cosa, y es que este personaje del Guamo Tolima, que había estado preso en Ibagué en el año 14, este personaje, aquí lo vemos muy elegante con su corbata y su camisa blanca, vino a poner periódicos obreros y organizar huelgas. La del 23, que fue la primera, y luego viene la del 24. Es decir, es un agitador profesional, como diría el periódico El Tiempo, un agitador profesional, que ya llevamos 2 huelgas, una anual. Ahora, para la segunda huelga, que es esta huelga que estamos viendo ahora, la huelga del 24, la contamos primera. Pero la primera empezó en el 23. No, 24. El 23 se creó la Sociedad Unión Obrera. Bueno, entonces esta es la primera huelga del 24. Sí, sí. Para esta huelga tenemos el informe del gerente de la Tropical en Barrancabermeja, que es Geo Baker, que le manda el informe al embajador de los Estados Unidos, Samuel Pais, senador. Ese documento, pues, ya sabes, sale publicado en el libro de Barrancabermeja. Sí. Y es un informe muy detallado que va al embajador americano, en donde le dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, hablando de Maecha, dice, pues Maecha es aquí el que llega a pedirnos que le subamos de 1,50 a 2 pesos el salario a cada uno. Además nos viene a pedir que echemos 2 funcionarios nuestros colombianos, entre ellos uno que fue muy famoso porque fue concejal de Barrancabermeja. Teodoro Mick. Teodoro Mick.
O sea, nos pide que nos eche trabajadores, nos pide que nos eche supervisores, nos pide que le subamos el sueldo de 1,50 a 2. Y dice, y fuera de eso tiene un periódico que publica, en donde dice, los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan con la revolución. Es decir, empieza a introducir una palabra novedosa. Claro. Esto no es solamente un movimiento por reivindicaciones obreras, sino esto es un movimiento que tiene que llegar en algún momento a la revolución bolchevique. Es decir, esto ya se puso color de hormiga. Por primera vez en el país, alguien viene a pedir eso. Ahora, por supuesto, él va a ser parte luego de la primer partido socialista revolucionario, el PSR, y de una convención que nombra a María Cano, flor revolucionaria del trabajo. Muy bien, entonces comienzan a aparecer en escena políticos profesionales con sus propios periódicos que vienen a conducir a los obreros no solamente hacia la mejora de sus condiciones laborales, sino hacia un proyecto político, la revolución. O sea, esto se puso grave en Barranca a partir del 24. Bueno, yo más que grave, yo creo que también como interesante, porque si uno analiza bien el pliego de peticiones, se da cuenta uno, porque primero hubo un pacto entre el ministro con la Troco y algunos, pero ese pacto en marzo no se cumplió. Como no se cumplió, por eso en octubre ellos decidieron hacer su propio pliego de peticiones. Y esa fue la razón, porque ya en el mes de marzo del 24, se había dado un pacto, se firmó inclusive con varios puntos, eran 10, y sin embargo en el PT lo redujeron a 6, porque habían 4 de esos 10 primeros en el pacto que hubo. 4 no eran para los obreros condiciones favorables, pues, para mejorar sus condiciones de vida, digámoslo así, ¿eh? O condiciones de mejoramiento de dignidad para la misma clase obrera. Y obviamente que el concepto de revolución para la década del 20, y no solamente en Barranca, sino en Colombia y en el mundo, con todo la experiencia que se dio cuando usted inició precisamente lo que fue con la revolución bolchevique. Esto impactó, pues, no solamente para Europa, sino también para la clase obrera en el mundo, ¿no? Y entonces Maecha ahí jugó un papel precisamente importante para que los obreros fueran tomando conciencia. Inclusive, Armando, usted creo que en su libro se menciona la carta cuando él le solicita al consejo para hacer clases con los obreros, porque él se dio cuenta que los obreros, la gran mayoría, no sabían leer ni escribir. Bueno, honestamente eran analfabetas. ¿Sí? Es que si uno mira las fotos que colocó Floro Piedrahíta, el vestido de los trabajadores, de los obreros de la Tropical, es un vestido campesino. Es el sombrero campesino. Estaban vestidos de campesinos, pero eran obreros de la Tropical. La Tropical. Y vestían de blanco y sombrero. O sea, eso no es gratuito. Si uno analiza en detalles, y mucha gente, pero también samba o mulatos, negros. Ahí se ve claramente si uno hace una antropología de las fotos, es interesante también ver todas esas características, ¿no? Pero como el objeto de aquí no solamente ver eso, sino explicar en qué condiciones es que ellos se dieron para que la primera huelga se diera. ¿Cuál fue el desenlace de esta primera huelga, del 24? El desenlace de esa huelga precisamente fue la represión, donde Maecha, a los dos días después, fue preso con nueve líderes y lo llevaron en el barco a Puerto Berrío, y Puerto Berrío a Medellín. Pero mira lo que pasó. Ese desenlace es importante para analizar. Ahí donde María Cano comienza a jugar un papel fundamental, cuando llevaron a los 10 a Maecha con los 9 trabajadores, ¿sí? Entonces lo llevaron para Medellín, y estando María Cano allá, y ella fue nombrada la flor de trabajo en Medellín,
¿sí? En el año 25, y ella al ver que Maecha estaba preso con esto de una manera injusta, y además porque ella fue delegada representante para los presos políticos, para la defensa de los presos políticos, aprovechó y fue muy solidaria precisamente, y hizo una marcha, una manifestación el 1 de julio del año 1925. Sí, el resumen de eso, el hecho de eso fue publicado en el periódico Liberal de Medellín, y ahí se demuestra, y a los 9, esa marcha que ella hizo con pancarta, con los sindicatos de Medellín, obligó al juez, ¿sí?, que tenía el caso, el expediente de ellos, para que agilizara la libertad de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? A los 9 meses, ¿sí?, 9 meses, fueron libres los 9 trabajadores, pero Maecha siguió preso. Eso es lo interesante. Soltaron a los 9 líderes, ellos volvieron a Barranca, y cuando volvieron a Barranca hubo mucha solidaridad, no solamente en Bogotá, en todas partes, porque Maecha seguía preso en Medellín. Entonces eso fortaleció para que los obreros en Colombia, los que estaban en Bogotá, los que estaban en Cali, porque Ignacio Torres Giraldo también estaba moviéndose, ¿sí? Y acá en Barranca, en Girardot, Puerto Berrío, se movilizaron mucho, y de ahí que María Cano pues jugó un papel importante para que esto diera libertad a los primeros 9. Él duró 17 meses preso. Maecha después fue suelto, ¿sí? El 22 de marzo del año el 22 de marzo del año 1926. Si nosotros analizamos, él duró 17 meses preso, ¿sí? En Medellín. En Medellín. Y donde vivía María Cano. Donde vivía María Cano, y donde ella puso amores con Ignacio Torres Giraldo. Claro, claro, sí. Entonces, él regresó nuevamente a Barranca y comenzó a seguir acompañando a los obreros, no solamente a los obreros, a la clase común, los que tenían pleito con casa, y con eso también, porque él prestaba el servicio de abogado. Es que lo interesante de Maecha, lamentablemente no se ha encontrado una fuente de primaria, porque ni siquiera Renan, ni siquiera el último libro que hizo Carlos Nicolás, que yo esperaba alguna novedad, que le hizo a Maecha, en cuanto a su formación académica, creo que él solamente estuvo hasta bachillerato nada más, pues. Pero él fue un gran lector, que eso es lo importante de Maecha, como Maecha, a pesar de que no fue abogado, sin embargo litigó aquí en Barranca, y él dice que su formación realmente revolucionaria la adquirió aquí en Barranca, porque él estuvo en un diálogo con Tomás Uribe Marca a través de una carta. María Tila Uribe, en una conversación con Juan Camilo Escobar, le comentó ese detalle, ¿sí? Que en una carta que le envió a él a Maecha, diciéndole que su espíritu revolucionario realmente lo adquirió fue acá, ¿sí? ¿Entienden? Barranca. Es decir, él queda suelto en el 26 y va a volver a Barranca, y luego vendrá la huelga del 27. Sí. También es acto. Pero el año 26 es un año muy importante, porque todos estos hombres que se formaron desde el 21, 22, 23, que han experimentado huelgas en el río Magdalena, básicamente, en Bogotá, también con los trabajadores de Fenicia, van a consolidar el Partido Socialista Revolucionario. En el año 26. Pero fue un movimiento pero vamos a decir que es un movimiento criollo, movimiento, sí, digamos, espontáneo, organizado, criollo, con las noticias internacionales. Pero el Partido Socialista Revolucionario va a hacer una cosa novedosa en el 26, y es que pide afiliación a la Internacional Comunista, es decir, a la Cominter, también, o que también llamamos la Tercera Internacional. Y empiezan a pedir viajes a Moscú, y empiezan a vivir a Moscú. O sea, entra un actor muy importante, que es la Tercera Internacional, en un momento en el cual ya Stalin ha resuelto el problema con Trotsky. Es decir, debe haber una revolución mundial, como planteaba Trotsky, o hay que consolidar mejor el comunismo o el socialismo en la Unión Soviética primero, pero haciendo que todos los partidos comunistas obedezcan a la Comintern.
Entonces, aquí empieza una cosa nueva y es la solicitud de que el PSR colombiano sea una organización de la tercera internacional, porque ahí sí empiezan a meter la mano los rusos y sus agentes en Buenos Aires. O sea, va a cambiar la organización y el panorama político, porque ahora Barranca está en la mira de la Cominter. Sí. Bueno, esa es una de las razones, obviamente, sí, Armando. Sí, obviamente. Y aparte porque las condiciones ahí estaban dadas, porque como seguía todavía todo el enfrentamiento por los incumplimientos de la huelga del año 24, eso dio pie para que en el 27 también se diera la huelga. Inclusive, en el año 26 se pensaba hacer la huelga en el mes de diciembre. Muy bien, Pero entonces no, vamos para la huelga, vamos a la huelga del 27, segunda huelga. listo. Bueno, la segunda huelga se da del 5 al 26 de enero, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Duró 21 días prácticamente, tres semanas fuertes, ¿sí? ¿Qué pliego de peticiones hicieron ellos? Ahí están, el aumento general de salario del 25% para todos los trabajadores de la compañía, venta libre de alimentos y ropa a los comerciantes nacionales en los terrenos de la empresa, ¿sí? Atención médica para los obreros en los sitios de trabajo y cese de los despidos por enfermedad. Ellos no tenían derecho a enfermarse. Ya hay una tesis doctoral de Luna nacional sobre todo el problema de la salud en la época del atroco, desde el año 1920 hasta 1950, más o menos es la tesis de él. Suspensión de los despidos injustos de los trabajadores, permitiéndole presentar descargo. Buen trato para los obreros sin humillaciones ni ultrajes. ¿Sí? El sexto, construcción de campamento en el casco municipal para los trabajadores sin familia que pagaban los peajes nocturnos. O sea, eso era para los solteros. Porque los solteros, pagaban los hospedajes nocturnos eran caros, entonces ellos estaban diciendo, bueno, ya es justo que se construya campamento también para los solteros. Dotación de asiento y cubierta para protegerte del sol y de la lluvia en los ferrocarriles que transportaban los obreros. Usted sabe que en Barranca primero se dio la refinería, ¿sí? Pero ellos dijo, bueno, ahora falta cómo vamos a llevar ese petróleo crudo del centro, que son 30 kilómetros de distancia del centro al río, a Campo Galán, ¿sí? Hicieron entonces a partir del año 1923 y se terminó en el 26 ya al 100%. Y ahí ¿por qué dicen ellos eso? Porque los directivos, tanto canadienses como los norteamericanos, estaban cubiertas bien los vagones. En cambio, los de segunda clase que iban ellos estaban abiertos, y los de tercera clase donde iban los campesinos, algunos colonos que vivían y que necesitaban llevar algunos productos para vender ahí en el perímetro urbano de Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces, cuando llovía, ellos se mojaban, obviamente, y el sol, impecable para esos tiempos. El octavo, mejoramiento de los comedores, seguía el problema. ¿Verdad? Este era uno de los puntos de la huelga del 24, y sin embargo, el 27 todavía seguía el problema del servicio de la comida. ¿No? O sea, no les gusta la comida a los señores. No, el nombramiento de un representante del sindicato que pudiera ingresar a la zona de exploración y explotación a tomar nota de los reclamos que los obreros deseaban hacer a la compañía. ¿Sí? Y por último, el 10º, compromiso de la empresa no tomar represalias de ningún tipo contra los trabajadores que habían elaborado el pliego de peticiones. ¿Sí? Entonces ahora veamos. Ahora aquí donde juega un gran papel María Cano. ¿Sí? Por eso yo le dije a usted al principio, porque las 3 fotos. María Cano en la cuarta gira, de las 7 giras políticas que ella tuvo en Colombia, la cuarta gira recién creada, el Partido Socialista Revolucionario, que fue en el año 26 en Bogotá, que allá se tomó la decisión, tanto Maecha con la hermana, con Ignacio Torres Giraldo, para venir a Barranca Bermeja. Entonces se vinieron y en el mes de diciembre, en la cuarta gira política. Yo, inclusive, de las 7 giras, en el único municipio donde más se demoró María Cano y Ignacio Torres Giraldo fue en Barranca Bermeja,
porque llegaron en el año 1900, el 24 de diciembre del año 1926 y se fueron el 1 de enero del año 1927. Ignacio Torres se fue para Cali y ella para Medellín, ¿sí? Entonces uno se pregunta, una semana o 7 días para quedarse a más en época de diciembre. Entonces ella se dio cuenta, aquí está ella en todo el centro, como aquí ella está acá. Mira, esto nos sirve para analizar. Mira acá también cómo estaban las casas al fondo y mira la multitud de obreros que habían, ¿sí? Aquí está Maecha, después de que habló ella, habló Maecha y después Ignacio Torres Giraldo. Aquí Maecha recién llegado de Bogotá, también saluda a los obreros y el recibimiento fue impresionante según el dato que establece Ignacio Gutiérrez Navarro, Isaac Gutiérrez Navarro, perdón, en el libro La luz de una vida, que fue publicado en el año 49, donde es un libro autobiográfico y él habla en detalle todo ese proceso, ¿sí? Además porque fue el líder de la segunda huelga petrolera. Aquí, además, los obreros le obsequiaron a María Cano una medalla de oro. Aquí escribe Maecha esto, ¿sí? Y ustedes vemos ahí cómo le dan la medalla de oro a María Cano. Aquí hay otra foto, este ya es tomado del libro que fue recientemente publicado de Juan Camilo Escobar con Adolfo, en la cual yo participé con un artículo. Y mira usted, esta iglesia, que fue la primera iglesia de San Luis Beltrán, actualmente es algo vergonzoso, está en un retroceso, está abandonado. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? San Luis Beltrán. La iglesia de San Luis Beltrán. Hay jesuitas detrás de eso. Claro, claro. Y aquí está el bazar francés, ¿sí? Mira cómo era el bazar francés. Y después hay otra foto donde ya no está en esas condiciones el bazar, que se mostró ahí en el video al principio. Mira cómo Floro, con su lápiz de cera, él escribía, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, mire. ¿Sí? Obreros en masa, Barranca Bermeja, 1927. ¿Sí? Aquí desfile de huelguista, también en enero 27. Aquí están los 3-8, mire. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Esas fueron las... Sí. Ese es el lema de todos los obreros, de todo el obrerismo del mundo entero. Sí, sí. Y especialmente en esta década, para el caso de Barranca y Colombia, ¿no? Mira la cantidad, mira la multitud, es que esa foto es impresionante y ahí uno ve que hay no solamente personas adultas, también hay niños, mujeres. Cuando uno detalla bien la foto se da cuenta de eso. Aquí hay algo interesante que vale la pena mirar. La policía obstruyendo y humillando a los huelguistas. Mire, si nosotros leemos y analizamos bien esa frase que escribió ahí Floro Pedreita, dice, la Policía Nacional obstruye arbitrariamente una vía pública a los huelguistas, alegando su jefe que esa vía no era territorio colombiano. ¿Sí? Mira la enfrenta que tenía el jefe nacional de policía. O sea, más de cómo es posible que en territorio colombiano decía que no era, sino como quien dice, esto era de la tropa. ¿Pero esto es el puerto de Galán? Sí, eso es el puerto de Galán. Sí, Galán, eso es lo que es Galán. Es que el puerto de Galán es de la Trópica. Sí, de la Trópica, sí, de la Trópica. Pero eso es afuera, ahí al lado del río, ¿no? Lo que hoy está en el puente entre Yondó y Barranca, por ese lado queda todavía. Esta foto también es interesante para analizar. Aquí está a mano derecha por la fotografía y aquí está la policía departamental. Mira. Algo muy curioso. Y mira cómo ya las casas estas eran de Sina, otras de Pajiza, etcétera. Nos sirve para analizar muchas cosas. Mira, aquí hay un niño, mira la forma como ellos vestían, había negros, mulatos ahí. Y aquí hay una cosa curiosa que yo no sé por qué en el libro de Carlos Nicolás sí aparece, pero en la foto del archivo que encontró de Flor Pedreita lo borró. En el tercer renglón dice: el obrerismo en masa recorre la calle en señal de protesta al ver que el gobierno no hace respetar las leyes del país contra, ¿sí?,
la Tropical y él borró eso. No sé cuáles son las razones por qué él borró eso. Conferencia de Maecha dirigiendo a los obreros. Miren, Maecha todo vestido de blanco acá. Aquí está en el centro. Aquí están las banderas, los 38 también, la bandera de Colombia. ¿Sí? Aquí hay un carro de la época. ¿Sí? Para analizar bien. ¿Sí? Y una consecuencia de esa huelga, precisamente fue el asesinato de 3 obreros, pero Piedrahita tomó solamente aquí está la bandera de los 38 también, y él escribió, he aquí una de las víctimas de la masacre de Barrancabermeja en su San Bartolomé de la Noche. O sea, como dando una analogía de los asesinatos que hubo de las religiones en Francia, la masacre de Bartolomé de la Noche en Francia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Leonardo Ardila? Sí, él fue uno de los... ¿Por qué se dio eso? Resulta que el alcalde que estaba en la época, Saúl Luna, sí, fue muy consecuente con los obreros y ellos hicieron como represalia del gobierno, obviamente, y una de las consecuencias fue cambiar el alcalde, pero ellos le querían hacer como un homenaje de agradecimiento porque él fue, a pesar de ser conservador, Luna Gómez fue consecuente con los obreros porque él dijo que lo que estaban ellos peleando realmente sí eran justos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Resulta por segunda vez Maecha fue preso y lo llevaron para el Panóptico de Tacna. Sí, con año 27. Sí, en el año 27. Salió, él fue el 29, la huelga terminó el 27, el 27 de enero, ¿sí? Y el 29 lo llevaron para el Panóptico de Tacna, preso con Isaac Gutiérrez Navarro, con Floro Piedrahita, con Buritica y con Luis López Ortiz. Ellos fueron, o sea, 5, Maecha con 4, y las condiciones fueron muy tenaces porque fue un recorrido a pie de Barrancabermeja a Tacna. Duraron 9 días caminando. ¿Sí? Y el itinerario fue Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Piedecuesta, Curití, Mogotes, Belén de Cerinza, cuando llegan a Boyacá, y de ahí lo transportan, ¿sí? De un camión al Panóptico de Tacna, en la cual llegaron el 9 de febrero del año 1927 al Panóptico de Tacna. En ese recorrido hay una foto donde está Maecha encadenado, ¿verdad? Es posible que esa foto la haya tomado Eduardo Maecha o la haya tomado Ignacio Gutiérrez, Isaac Gutiérrez, perdón. Sí, duraron 8 días caminando y le dieron la posibilidad de tomarse la fotografía, ¿no? Ahí va con las cadenas en las manos. Sí, acá las tiene. ¿Sí? Y mira las pintas de los soldados con los que lo acompañaban. Interesante también ver todo eso, ¿no? Acá, en la entrada de la penitenciaría del Panóptico de Tacna en el año 27, ellos fueron 4 meses presos allá y lo trasladaron para San Gil y allá duraron 2 meses más. ¿Sí? Si nosotros analizamos esa foto es en la entrada del Panóptico de Tacna, ¿sí? Que actualmente ahí lo que funciona el Banco de la República, la maestría en historia sí, el convento de San Agustín. Sí, exactamente. Entonces, ahí de izquierda a derecha está Floro Piedrahita, aquí en la mano con un cigarrillo Eduardo Maecha, después está Ricardo López, ¿sí? Que está acá, y acá con la bufanda que está Julio Buritica, ¿sí? Ahí como... o sea, la plana mayor del obrerismo del centro. Sí. Y luego está el otro grupo que es el grupo de Medellín.
Sí, 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 exactamente. Y acá, por último, la bandera de los 38. Y Esa mire foto, el símbolo que aparece entre los ocho. claro, Ya se ve la claro, O y el martillo. de la hoz y el martillo, ¿sí? Ahí está el bolchevismo ya en acción. Claro, claro, claro. Y aquí está Maecha, Floro Piedradita, ¿sí? Aquí está también Buriticá, Julio, ¿sí? Y aquí por último está Ricardo Elías López Ortiz, que era el que manejaba el periódico Germinal, ¿entiende? Esta es una foto que fue tomada el hermano de Floro, que es Gabriel, que se mató en Puerto Berrío, güey. Se suicidó, no, Bueno, no él sabemos va la a estar razón. preso en Tunja el año 27 y el año 20. ¿Hasta cuándo está preso? ¿Quién? Todos Maecha, ellos, Tunja. bueno, todos ellos tuvieron presos 4 meses en Tunja, ¿sí? En 4 meses en Tunja, y después fueron a pie hasta la cárcel de San Gil, que allá duraron 2 meses, ¿sí? Allá, o sea, ellos duraron 6 meses presos, ¿sí? ¿Entiendes? Año, Y año, año 27. año 27, sí, año 27. Eso fue más o menos, se puede decir que en abril. Ahora, ¿por qué se peleaban los tres? Yo la cosa que nosotros tenemos que analizar. Había el derecho de la organización de la huelga, había el derecho que los sindicatos podían salir a la huelga, pero no había todavía la reivindicación legal de los derechos laborales. O sea, porque en Colombia la ley 129 del año 31 fue donde se estipuló realmente, ¿sí?, la legalización de las 8 horas de trabajo. Entonces, algo interesante, yo creo que todo esto fue como el epicentro para que en los inicios de la época liberal se diera por ley que se estableciera ya realmente a legalizarse las 8 horas de trabajo, y obviamente que se dio Bueno, a través eso lo hablemos después, pero eso ya es lo que sucede en el año 30. de... Cuando Sí, los obreros de Barranca tienen dos candidatos, el amigo de Carmen C., que es Enrique Olaya Herrera, sí, y el candidato del obrerismo a la presidencia de la República, Alberto Castrillón. Alberto Castrillón, sí. Pero Y son... los obreros de Barranca eligen irse con Olaya Herrera, lo que probablemente esto explica lo que pasó en el 31 en términos legislativos en favor de las demandas laborales. demandas laborales, sí. Bueno, ya, eso es lo que quería. Bueno, pero usted todavía no se me va a ir, compañero, todavía no se me vaya. No. Voy a leerle. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya no, después? entonces, Cuando él no, llegó, es que el año siguiente, que es el año 28, ya Maecha no está en Barranca, va a estar en Ciénaga Magdalena, exactamente, como uno de los caudillos que dirigieron esa gran huelga, con Alberto Castrillón y con otros. Y ya sabemos el desenlace. Hoy no vamos a hablar de cuántos muertos son, porque yo tengo toda la documentación. Y empezaron con 20, con 50 y ya vamos en 3.000. Pero lo interesante es la consecuencia de lo que pasó con Maecha en Ciénaga. Él finalmente huyó y termina en Montevideo, porque los persiguieron y los otros van presos. Pero aquí hay una cosa interesante. Resulta que Klaus Mescat y José María Rojas lograron meterse al archivo de la Tercera Internacional en Moscú. sí, liquidando el pasado, Y, se llama el libro. bueno, liquidando el pasado es una frase Una frase, sí. Torres Giraldo. Sí. Y ellos publicaron este mamotreto que se llama Liquidando el pasado, subtítulo La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética, y esa documentación es muy valiosa porque es la documentación que el Comintern reunió entre el 22 y el 31. Y esa documentación, ¿qué nos habla? Digamos, todo esto ya, los rusos estaban siguiendo qué estaba pasando, pero sobre todo en el año 28, la Comintern dice, bueno, esto ya fue demasiado lejos. Lo que está haciendo Maecha y lo que hizo Alberto Castrillón, esto ya se llama putschismo. Sí. Es decir, convirtieron golpe de mano en revolución bolchevique. Y entonces comienzan a condenar a Maecha como líder de los putschistas. Y entonces deciden la Comintern hacerse cargo del PSR, que básicamente es liquidarlo, para fundar el Partido Comunista Colombiano en 1930
con unos nuevos actores, entre ellos Gilberto Vieira, que era un jovencito. Pero en esta liquidación del año 30, Maecha sale de combate, junto con Castillón, junto con Erasmo Valencia, junto con Juan de Dios Romero. O sea, los líderes de la época son liquidados por orden de la Cominter, acusados de anarcosindicalistas, puchistas, irresponsables, por haber tratado de llevar las huelgas de Barranca y la huelga de Ciénaga Magdalena a una revolución socialista. Y entonces a partir del 30 dice, se acabó la recocha, el Partido Comunista como filial de la Cominter obedece las orientaciones directas de Moscú. Y eso ya estamos hablando de otro movimiento. Pero además, el obrerismo de Barranca a partir del año 30 se afilia al Partido Liberal, es decir, a el gobierno de Olaya Herrera. Y viene otra historia que hoy no vamos a contar. Muy bien, hoy solamente hemos querido examinar el nacimiento de la clase obrera industrial gracias a la acción de la Tropical Oil Company desde 1917 hasta 1931. Las primeras luchas por mejoramiento de las condiciones laborales en una empresa internacional que comenzó a explotar el petróleo colombiano y a transformarlo en gasolina. El nacimiento del primer partido socialista revolucionario de corte bolchevique y luego su traslado al Partido Comunista de corte leninista y la manera como el Cominter termina haciendo control de todo el movimiento político de los intelectuales obreros. Todo eso está muy bien documentado en el archivo de la Cominter, que es el mejor archivo para el movimiento obrero. Pero a todas estas, ¿qué pasó con Barranca después de 1930? Es decir, con la parte pública. Es decir, la parte pública quiere decir el Consejo Municipal, que es el que controla Barranca Bermeja, y los alcaldes que son enviados de Bucaramanga por el gobernador. Usted nos ha mencionado a Saúl Luna Gómez, muy conocido en Bucaramanga por haber sido un gran dirigente deportivo, al cual le dedicamos nuestro coliseo cubierto, por ser un gran, pero además todos los políticos importantes fueron enviados por el gobernador, pero eran extraños, porque realmente a Barranca la controla es el Consejo, es quien decide el destino de Barranca y quien trata de igualar las condiciones de los barranqueños que no son de la compañía. Así que trata de cerrar esta conversación antes de las preguntas, porque están todos con muchas preguntas sobre el destino de Barranca después de 1930. Bueno, yo quería complementar algo que me había olvidado. Él llegó, cuando después de él llegó, se instaló en Berrío después, y en Berrío le escribió una carta a la mamá diciendo que iba para la zona de las bananeras. Y allá cuando él siguió, ahí sí no lo acompañó Floro. Floro duró hasta el año 31 aquí en Barranca y él se fue para Medellín. ¿Sí? Eso como quería complementar eso. No, ¿qué pasó en Barranca? De ahí del 31 en adelante, pues ya se estableció o se dieron otras condiciones, ¿sí? Ahí fueron a abogar mucho el papel de los liberales, muchos que habían sido fuertemente atraídos por el Partido Socialista, se convirtieron en liberales en la época, por el impacto o por lo que se dio de Alfonso López Pumarejo y Enrique Olaya Herrera. Eso es lo que yo más o menos puedo decir frente a la década del 20. Y ahí jugó un papel en la huelga del 35, Gilberto Vieira. Y en el 38 jugó un papel Córdoba, ¿sí? Luis Córdoba, que llegó en la huelga. José Luis Córdoba. Sí, José Luis, que es el papá de Piedad Córdoba, si no me equivoco. ¿Sí? Creo que es el tío. El tío. El tío. Sí. Entonces comenzaron ahí a jugar ahora, ahí, y en la década finales del 30 al 40, muchos obreros ya se convirtieron en ser gaitanistas. ¿Por qué? Porque Gaitán vino aquí en el 31 cuando se lanzó como representante de la Cámara y lo recibieron muy bien. Eso fue, creo que en la época de noviembre. En Vanguardia Liberal hay un registro de la primera visita que hizo Gaitán acá en Barranca, fue en el año 31. Después la hizo en el año 46, cuando era ministro de Trabajo, ¿sí? Y eso ahí también, ya la gran mayoría de los obreros tuvieron ya un espíritu más de
de estilo liberal y ciertos conservadores, pero más que todo eran más gaitanistas que ideas del Partido Conservador para la época. Es lo que yo más o menos puedo decir, pero no da tiempo para hablar mucho lo de la huelga del 48, como la huelga del 48 fue tan importante para que se diera un debate público en el Congreso sobre la nacionalización del petróleo, ¿sí? Y eso fue lo que permitió para que se creara Ecopetrol, porque realmente el tiempo no nos alcanza para poder hablar con más detalle. Y en esa década del 40, el líder principal para los obreros precisamente fue Diego Montaña Cuéllar, ¿sí? Fue el asesor jurídico permanente, y él participó activamente en esa huelga, además de ser asesor jurídico, ¿sí? Y en la década del 50 también los acompañó mucho. Bueno, Rafael Antonio, hemos completado una hora de conversación muy agradable sobre su tierra querida y los obreros del obrerismo, pero hay muchas personas que quieren participar con preguntas, así que le doy la palabra a Cecilia Gómez. Bueno, muchas gracias. A partir de este momento, quienes estén interesados en participar, por favor, levantan la mano. En este momento en el chat, José Luis Cala nos pregunta, le podemos preguntar a Rafael. Él quiere, por favor, que si nos pueden dar un poco de información personal de Maecha y de María Cano, quiénes eran, qué estudiaron. Y que si podrían, por favor, comentar lo que, porque inicialmente pareciera que los pedidos de los obreros no eran de un corte bolchevique, pues nunca se habló del control de la empresa, que eran más bien ideas progresistas como las que existían en Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, falta sobre Maecha, todavía falta hacer un estudio más riguroso, porque el último estudio que hizo Carlos Nicolás, que es este libro sobre Maecha, yo esperaba algo novedoso, ¿sí? Pero lamentablemente es casi lo mismo lo que él escribió en el año 86, o sea, él tuvo 33 años y no trabajó fuentes nuevas ni nada, yo esperaba como algo novedoso. Y lo que se sabe de la biografía de él es muy poco en relación a su formación académica realmente, ¿sí? Yo sé que cuando él llegó aquí a Barranca, él ya tenía un curtido, ¿sí? De creador del Luchador en Medellín, del diario Luchador, y yo considero que él fue un autodidacta, un lector, inclusive él tenía 3 seudónimos en los escritos. Si uno analiza por qué los nombres de esos seudónimos, o sea, es interesante analizar a qué se debe esos seudónimos. Y esos seudónimos tienen que ver con novelas, ¿sí? De autores. Entonces hay que... Lo de María Cano, obviamente, María Cano, lo que yo sé, no he estudiado a María Cano con profundidad. Lo que yo sé que María Cano sí logró estudiar, perteneció a una clase pudiente de Medellín, y a pesar de ser pudiente de Medellín, pues tuvo una gran sensibilidad y rompió ese mito de que la mujer solamente estaba determinada para ser mamá y etcétera. Y lo importante en la década del 20 sobre María Cano precisamente fue eso, ¿no? Que fue una mujer que logró impactar y hacer tomar conciencia que la mujer podía jugar un papel fundamental en los espacios públicos, no solamente en el espacio familiar, sino en el espacio público, y que ganó ella con autoridad, ¿sí? Y que venía con otro legado que se dio en Medellín con Elizabeth Espinal, ¿sí? Que como que la antecedió a ella. Es lo que yo quisiera agregar algo. La misma pregunta de José Luis se la hizo el gerente norteamericano de la Tropical. ¿Y de dónde salió? Y sus agentes le informaron que, como usted lo dijo, era nacido en el Guamo, Tolima, y que en 1914 estuvo preso en el Panóptico de Ibagué. De modo que ellos sí, el gerente norteamericano trató de averiguar quién era, pero no averiguó mayor cosa. Lo único que sabemos es que no tenía ninguna profesión, pero se presentó en Barranca como periodista. ¿Por qué? Porque iba a fundar un periódico obrero. Y pero también como abogado. Pero no tuvo ningún estudio de derecho en ninguna parte. Sí, oye, sí. Pasó de Guamo, era, podemos decir, un tinterillo, alguien que sabía moverse en los juzgados y sabía cómo redactar memoriales. María Cano, por el contrario,
es sobrina nada más y nada menos que de don Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador, y es una mujer de una formación muy rigurosa, porque las cartas de ella que están publicadas en el archivo de Moscú son extraordinarias. Es decir, las cartas que envía a los compañeros de ella, sobre todo cuando se desaparece Ignacio Torres Giraldo, que lo sacan del país, son cartas muy extensas, poéticamente escritas. Yo me imagino que esa mujer hablando en Barranca a los obreros, eso era como música celestial en los oídos de ellos, porque escriben muy bien, así debió hablar. Sí. Ella sí es una mujer que fue muy Tenía un bien poder. educada en Medellín, muy bien educada en Medellín, y ella pasó sus últimos años con Torres Giraldo en Cali. Ellos ambos murieron en Cali, y los que fueron a verla ya viejita dice, pues se lo pasaba bien leyendo novelas del corazón, es decir, pero ellos murieron en Cali los dos. Pero Ignacio, que era el más intelectual de todos, pues como ustedes saben, publicó la serie de libros que se llama Los Inconformes. Y por supuesto es un hombre, ese sí es un abogado muy preparado. Sí, pero mira lo interesante, Armando, que a pesar de que Maecha no tuvo una formación académica así como María Cano, mira lo que pudo lograr. O sea, es que eso es lo interesante, porque es más vergonzoso aquellos que somos supuestamente formados académicamente, universitarios, y no tenían, ni siquiera hacemos un artículo, sí, académico. Es que eso es lo interesante. Ahora, falta ir al archivo judicial de Medellín, que estuve consultando, y resulta que en el archivo judicial de la Universidad de Medellín, en la Universidad de Medellín o en la Universidad Nacional de Medellín, resulta que allá no hay nada de Maecha, porque yo estaba detrás del expediente para analizarlo, ¿sí? No. Y parece me dijeron que de pronto en el Palacio, pero que eso me toca mucho sacar tiempo, y porque están abandonados esos archivos judiciales, como para encontrar, para mirar bien, ¿sí? Ahora, toca ir a Guamo, realmente mirar bien, y toca ir, como usted dice, a Ibagué. ¿Qué pasó con él? Toca ir a Tunja, el expediente de Tunja nadie lo ha estudiado, que son fuentes que para un historiador le sirve uno para analizar y contextualizar todo lo que vivieron ellos, ¿no? Y en qué condiciones lo estaban tratando. Muchas gracias. Damos la palabra a Eduardo Patiño. Buenas noches. En primer lugar, pues felicitarlos por la charla que han tenido esta tarde. Mi pregunta es la siguiente. En sí, respecto a las huelgas sindicales que hubo en la década de los 20, fuera del sindicato de la Troco, de la Tropical Oil Company, que pasó a ser posteriormente la USO, también hubo sindicatos de pronto de otras empresas ya establecidas en Barranca Bermeja y de instituciones públicas que se unieron a esa huelga de los obreros y trabajadores de la Tropical. Bueno, es buena pregunta. Bueno, es posible que hayan existido, pero no tenemos documentos todavía. O sea, todo lo que se ha estudiado hasta ahora de Renan Vega y otros, no se ha demostrado eso, pero es posible. Sé que en la década del 50 en adelante ya se ve varios sindicatos independientemente de la Unión Sindical Obrera. Eso sí hay rastro. Inclusive hay una división al interior del sindicato en la década del 50, los sindicatos que promovieron los curas en el centro y lo que están promoviendo los del abuso como tal, ¿sí? Entonces, ya se estaban formando dos tipos de sindicatos con ideologías diferentes, ¿no? Con intereses diferentes, obviamente. Y ya en la década del 60, con el impacto de Ecopetrol como desarrollo social, urbanístico, se comenzaron a dar otros sindicatos que sí hay, pero desconozco hasta ahora lo que es de la década del 20, 30 y 40 que haya existido otro sindicato así tan fuerte como el de la USO, digámoslo así. ¿Sí? Si lo hay, lo desconozco. ¿Sí? Otra pregunta.
también en esa época, debido al impacto social de las huelgas, los jefes, empresarios, directores, gerentes, etcétera, 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 aplicaron el esquirolaje como alternativa a la huelga, porque a veces, especialmente en la década de los 20, pues como que muchos patrones de industria, empresarios o industriales aplicaban esa alternativa. Entonces, no sé si en Barrancabermeja también se aplicó el esquirolaje. Bueno, es posible que se haya aplicado, pero lo que yo he leído hasta el momento de la década del 20, no hay, parece que había una fuerte relación entre los comerciantes con los sindicatos de la época, ¿sí? Es posible que después, en los 40, 50, cuando ya es, obviamente el desarrollo del perímetro urbano en Barranca va cambiando fuertemente, ¿sí? Sí se presenta casos de algunos comerciantes con una cierta hostilidad frente a las luchas de los obreros, ¿sí? Pero en la década del 20 no se conoce eso, ¿no? Parece que había una, inclusive en la huelga del 27, en la huelga del 24, la primera huelga, Maecha, inclusive el alcalde de la época le tocó decir a Maecha para evitar, mejor dicho, que abolieran almacenes o etcétera, le tocó que, bueno, Maecha, por favor dígale a los trabajadores que no dañen las cantinas, los almacenes. Y Maecha era tan fuerte su credibilidad, su autoridad, que muchas veces era más importante la palabra de Maecha. Eso es otra cosa que a mí me llamó la atención cuando el alcalde le dijo a él eso. Entonces eso se demuestra que Maecha tenía una autoridad grandísima de respeto en las bases de los obreros y de muchos campesinos, ¿no? Se ganó esa empatía. Bueno, gracias, ¿Qué Sarita. Pregunta. Perdón. ¿En qué porcentaje, ya termino, en qué porcentaje se cumplieron los pliegos de peticiones en la época, dentro de las dos huelgas? No, los porcentajes no fueron totalmente el 100%, algunos se cumplían, otros no, porque la huelga de 35 todavía seguía algunas características de las dos primeras huelgas. Ya no era totalmente la huelga de las 8 horas, porque ya se había establecido la ley 129/31 con la jornada de las 8 horas, pero entonces ya vinieron otras condiciones distintas, otras necesidades para que, inclusive en la huelga de 38 se comenzó ya a establecer como la necesidad de nacionalizar el petróleo, porque ahí hay una pancarta donde demuestra que el petróleo debe ser colombiano, ¿sí? Pero en la huelga del 48, donde se dieron las condiciones reales para nacionalización del petróleo en Colombia, para que se naciera Ecopetrol. Lamentablemente, una cosa que sí hay que analizar, yo creo que es un problema en Colombia, en Bucaramanga, este tipo de conversaciones que estamos nosotros no se refleja en la enseñanza de la historia de las ciencias sociales. Lo digo porque yo trabajo en bachillerato y es lamentable que en los colegios, yo creo que en Bucaramanga pasa lo mismo, no se enseña nada de historia local ni regional. Y de ahí por qué los jóvenes no le dan importancia a estos temas que deberían implementar. De ahí que un grupo de nosotros, los profesores, seis que estamos ahí con la propuesta de crear la cátedra de Barrancabermeja, precisamente para que a largo plazo estos tipos de temas se toquen, se analicen, ¿sí? Muchas gracias, Rafael Antonio, y muchas gracias, Armando. Gracias. Gracias. Sarita pregunta, hace la pregunta, ¿el nombre del señor Córdoba no era Diego Luis? Sí, claro, Diego Luis Córdoba. Diego Luis Córdoba. Hay una foto de él cuando llegó a Barranca. Hay una anécdota, le voy a comentar si no la saben ustedes. Cuando él estuvo ahí, hubo una balacera y resulta que una bala de esa pegó en toda la marco del monumento de Simón Bolívar, por eso no mira la estatua, Bolívar no tiene espada. Y resulta que eso fue consecuencia de una bala perdida y nunca restauraron esa espada. El único monumento que hay en Colombia, yo creo que Bolívar no tiene espada, ¿sí?
y es producto de lo que se dio, lo que le acabo de decir. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Profe, yo le hago una pregunta. Su merced me dice que generalmente pues se tenía certeza de que es el consejo quien controlaba Barranca. ¿Cuál fue la actitud del consejo frente al movimiento sindical? Bueno, no he analizado, yo no he analizado bien los archivos del consejo, pero sí hubo un debate fuerte porque Teodoro Meck fue concejal, inclusive había queja en la época para elecciones del consejo de que los mismos norteamericanos le decían de que si votaban por ellos le daban buenas condiciones, ¿sí? Y eso creaba una pugna al interior de los obreros porque se dieron cuenta que había cierta manipulación. Hay por Vanguardia creo que salió un escrito, yo lo trabajo ahí, donde hay ese tipo de quejas, ¿sí? Y Teodoro Meck llegó a ser concejal. Creo que hay otro, no me acuerdo el nombre, que también llegó a ser concejal, pero lo que yo sé hasta el momento, el consejo jugó un papel importante también a favor del obrerismo en Barranca, ¿no? Pero el consejo, yo sí me he leído todas las actas del consejo y el consejo dependía muchísimo de la empresa para todas las necesidades de Barranca, el agua, la electricidad, el aceite para las calles, las escuelas. O sea, en los 20 y 30 Barranca necesita muchísimo de la empresa para todas sus necesidades públicas. Y en la primera huelga del 23-24 sí hay mucha molestia dentro del consejo por la paralización de Barranca, por el impacto que tuvo en el comercio. Entonces sí los había, inclusive había un dirigente, un dirigente obrero muy importante dentro del consejo y estaba Teodoro Amic, que era supervisor. Entonces, las actas sí nos dicen que por lo menos en los 20 y 30 el consejo veía con mucha preocupación cualquier movimiento que paralizara a Barranca Bermeja y hay quejas de cómo paralizar el comercio. Gracias. Carmen C., por favor. Muchas gracias. Es que tengo una pregunta a Armando. Armando, ¿cómo es eso que la Troco tenía un puerto privado que no se consideraba Colombia? No, mira, la empresa, es decir, todo este territorio eran baldíos nacionales, baldíos de la nación. Pero a la exploración y explotación se le asignan unos límites territoriales en los cuales se llama la concesión, donde ellos van a perforar y van a explotar y van a construir carreteras y van a poner ferrocarril y todo eso. Y en el trazo de Barranca también se le dieron lotes, o sea, la empresa es dueña de la concesión, que son los baldíos de la nación, son los de Barranca, y dentro de Barranca es dueño de muchos lotes, pero además le dan el puerto de Galán, puerto que la compañía construye para poder embarcar el petróleo. Entonces, el puerto de Galán lo hace la compañía y por lo tanto lo maneja la compañía. No es que los colombianos no puedan entrar, esto fue un argumento ideológico, porque eso pero es un sitio que controla la empresa, como muchos otros sitios que controlan la empresa, igual que el ferrocarril. El ferrocarril que une el centro con Barranca es de la empresa, y la empresa es la que da los boletos, los tiquetes para poder. Es decir, la empresa maneja todo. Es más, la empresa maneja un puesto de policía que quedó en el centro. La puesta maneja el hospital, digamos, norteamericano para los trabajadores de la empresa, que es diferente al hospital de Caridad de Barranca Bermeja. Es decir, es una empresa que maneja muchísimas cosas. Para los norteamericanos eso es normal, eso no significa perder soberanía. Nos acabamos de enterar, por ejemplo, que Walt Disney maneja un gran territorio de la Florida. Ahora lo sabemos porque están peleando con el gobernador de la Florida. Pues todo lo que está alrededor de Walt Disney, que son urbanizaciones, centros comerciales, lo maneja la empresa Walt Disney. Claro, y eso no le molesta al Estado de la Florida ni a su soberanía. Entonces, ese puerto lo hizo la empresa y lo maneja la empresa.
Y una vez que fue dueña Ecopetrol de eso, entonces pasó a manos de Ecopetrol o el municipio lo rescató. Claro, es decir, es que hay que decir en favor de la compañía norteamericana que la concesión tenía término fijo. Por eso no tiene sentido una lucha política por la nacionalización. Esto no es México. Y cuando se venció el término de la concesión, la compañía llamó al gobierno y le dijo, vengan y le entregamos. Y le entregaron el día que era y lo recibió Mario Acevedo, Mario Galán Gómez recibió la concesión de mares y tuvo que crear Ecopetrol. Lo entregaron el día exacto. Y en el momento que entregaron, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con la refinería? Eso no es de la concesión. Y el gobierno le pidió a la compañía que se quedara unos años más, mientras ellos podían 10 años más, encargarse 10 años más. Pero fue el gobierno el que les dijo, por favor, no se vaya, no me dejen esto botado aquí porque yo todavía no sé manejar refinería. Entonces ellos estaban dispuestos a entregar todo y lo entregaron el día que era y ahí está todo y chao, y se fueron felices. Eso, aquí no fue una lucha política por la nacionalización porque la concesión tenía término fijo y los norteamericanos son serios. Si ellos dicen son 99 años Panamá, el día 99 lo entregaron. Adiós. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Elena, ¿tiene la palabra? Bueno, Rafael o Armando, yo quiero preguntarles una cosita. Con los beneficios obtenidos por los trabajadores en su lucha sindical, ¿de qué manera parte de estos beneficios pudieron haber contribuido en el crecimiento del municipio de Barranca en estos 100 años? Porque es que la idea que yo tengo es que iban a trabajar a Barranca, pero en Barranca no invertían, se iban e invertían en otras ciudades del país, llevaban a sus hijos a estudiar a otras partes y en Barranca no se quedaban. Me ha quedado siempre esa duda, no sé qué me puedan contestar ustedes. Mira, Elena, yo te explico. Cuando se hizo la primera arreglo para la repartición de las regalías petroleras, que finalmente fueron el 10%, ocurrió algo que nunca más volverá a ocurrir. Y es que el 50% de las regalías petroleras de la Tropical se la repartieron entre el departamento de Santander y el municipio de Barrancabermeja. Eso no vuelve a ocurrir nunca. El 50% de las regalías. Hoy en día eso no es posible. Hoy se reparte en todo el país. Entonces, Santander y Barranca se comieron el 10% de las regalías de la Tropical mientras la Tropical existió. ¿Eso qué significa? Que el crecimiento de las vías en Santander, de las escuelas, de todo, igual que en Barranca, se lo debemos a las regalías. Ahora, Barranca recibe como municipio una porción de las regalías y Barranca decide en qué lo invierte, pero tiene que invertir en Barranca porque son regalías que vienen de Bogotá, el Ministerio de Hacienda para Barranca y Barranca público. Ahora, el dinero que reciben los trabajadores, que siempre irá creciendo y siempre fueron los mejores salarios profesionales, igual en Ecopetrol, pues cada persona es libre de invertirle donde quiera. Si la quieren invertir en Bucaramanga, el problema no es del Estado ni del gobierno, sino es de la decisión particular. Pero hay otra cosa. Los niños que nacen en Barranca tuvieron una fortuna y es que hubo becas para estudiar donde quisieran. Muchos estudiaron en la UIS, por Lara Parada, se ganó 2 becas para la UIS y vino aquí a Armo Guerrilla. Otros se dan para los Andes. Entonces, la empresa y Barranca mismo dan becas para los niños nacidos en Barranca para que estudien. Y obviamente se van a Bogotá, se van a Medellín, se van a Bucaramanga, pero ¿qué hacemos? Si es que no había universidad en Barranca. Si tienen que acceder esa beca. De todas maneras, eso fue lo que se llama, Barranca es una especie de polo de desarrollo, es un imán que atrae gente de todo el país porque la gente va a ganar. O sea, ¿cómo vamos a tener 47 cantinas, 250 prostitutas, muchas internacionales? Vienen por la plata. Cuando en Pinchote no hay ninguna de esas señoritas y el cura la saca donde la llegue a ver. Aquí era muy distinta la historia. Bueno, sí, lo que dice Armando en cierta manera es cierto, pero tocaría como hacer un estudio de conozco como
esa regalía que se daba en la época de la troco, cómo se realmente, ahí toca analizar la corrupción que de pronto habría existido y que ha existido históricamente en nuestro país, y eso es un reflejo de por qué toda esa regalía, porque hoy sigue siendo Barranca el sexto municipio en el país con un presupuesto envidiable, y Barranca debería ser ejemplo a nivel nacional, ¿sí? Para tener unas buenas condiciones en todos los niveles, pero eso es producto precisamente, eso no se refleja, ¿sí? Porque la clase política de Barranca Bermeja nunca ha pensado verdaderamente en un desarrollo colectivo, sino en un desarrollo de ciertas familias que siempre de pronto han tenido el poder político acá en Barranca. Entonces es una de las características que yo creo que otra variable como el análisis que nos sirve de analizar esa situación. Rafael, en 1931, el presidente Enrique Olaya Herrera examinó las cuentas nacionales y dijo, aquí pasa algo muy raro. Las transferencias de la nación para los departamentos, el que más transferimos no es la Salina de Zipaquirá, no es las Esmeraldas, es Santander. Se come una cantidad de regalías y es el que más recibe transferencias de la nación. Y ahí se desprendió la idea de que eso no era justo, que las regalías debía repartirle directamente a la nación. Pero ese juego, Santander resistió eso por décadas, hasta que finalmente un ministro de Hacienda decidió repartir de otra manera las regalías petroleras, pero eso es muy reciente, el nuevo reparto, porque siempre Santander y Barranca eran miradas con envidia por las transferencias de la nación por regalías. De buenas. Ahora, ¿cómo se lo gastaron? Eso ya no es problema del Ministerio de Hacienda. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, una pregunta para Rafael le hago yo. Su merced hablaba de que entre el 1919 y 1922 ya existían conflictos entre los obreros y la Tropical. ¿Qué clase de conflictos existían al principio? ¿Por qué discutían los obreros con la empresa? Porque cuando llegó la troca acá, los colonos que vivían ahí en ese entonces, en esa parte del centro, lo que es el campo 23 actual y eso, eran humildes campesinos que vivían tantos años ahí, entonces como no tenían papel legalizado, porque esos terrenos eran de ellos, entonces los echaban, o sea, los expulsaban, ¿sí? Que eso es lo que quería hacer la OTSI hace 15 años acá, cuando llegó también para reactivar nuevamente lo que es el petróleo que todavía se conserva en el centro, ¿sí? Entonces, uno de los conflictos era eso, o sea, las quejas permanentes daban porque como Barranca en ese entonces todavía era corregimiento de San Vicente de Chucurí, esas quejas estaban a través del archivo del ministro de gobierno, en la cual algunos colonos se quejaban con a la alcaldía frente al tratamiento hostil que le daban, porque lo querían sacar a ellos y sin darle condiciones de enviarlo a otra parte de pronto, y otra por la cuestión de que si se enfermaban no había todavía, esos primeros años fueron durísimos para los obreros en las condiciones que trabajaban. No tenían todavía servicios de salud efectivamente, ¿sí? Y el problema que le acabo de decir de los colonos que vivían varios años ahí, en esa parte, y la idea no, tenían que despojarlos de ahí, ¿sí? Entonces, esos eran los tipos de conflictos. Y como no había una organización todavía, sino que cuando llegó Mike, fue que cuando ya se dieron otras condiciones. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, No, si no, yo dígame. quería terminar. Maecha, a pesar del tratamiento del Partido Comunista tan hostil que le hicieron, nunca tuvo remordimiento, él siguió luchando, inclusive en El Espectador, una publicación del año 1935, participó en un congreso en representación de un sindicato del Atlántico. Fue la última participación activa que él estuvo, pero ya de una manera de solidaridad con el sindicato de ese entonces, ¿sí?
pues quería como terminar ahí. Franz. Gracias, Albita. Ante la pregunta de Elena, me surge otra pregunta, que si ya ha habido estudios que resuelvan esa pregunta, porque de hecho la cantidad de recursos invertidos en las familias que han trabajado en Ecopetrol tienen repercusiones en el mismo Barranca. Se genera una nueva sociedad con gran movilidad, no solamente dentro de Barranca, sino dentro del país. Uno hoy encuentra en el mundo globalizado personas que tienen su origen de crecimiento educativo en la base de su ancestro, llamémoslo Ecopetrol, y que han logrado escalar en lo académico, maestrías, especialidades, doctorados, y de hecho, pues en esa forma impacta en la sociedad. La otra pregunta es: ¿qué tanto de eso se revierte en Barranca? Tema de un estudio, si no es que ya lo hay. Y de hecho, Bucaramanga como ciudad vecina ha tenido desde entonces un recibimiento de ese crecimiento, porque las familias creadas en Barranca con el auxilio o con la conexión, llamémoslo, de Ecopetrol, terminan invirtiendo en finca raíz para hacer sus hogares posteriores acá. De modo que el recurso ya organizado no se pierde en las cantinas que hubo en la década del 20, sino realmente llega a las regiones propias y vecinas. De modo que la pregunta es: ¿hay estudios? Pongámoslo sobre la mesa, y si no, a los estudiosos ahí tienen un material muy interesante de ver como un recurso, porque es evidente que sobresale el nivel de protección en alimento, en educación, a todo el grupo que está cobijado bajo la sombrilla empleado de Ecopetrol. Sí, quiero responderle a Fran. Sí, hay un estudio, la Pedagógica Nacional, se me olvida el nombre, realmente, porque el plan educacional se dio, fue a partir de la huelga del 60, a partir de la huelga del 63, fue cuando comenzaron el plan, que el plan comenzó con un porcentaje de 20% hasta cubrir el 90% de después. Después en la convención de colectivo fue que fueron aumentando. Inclusive se llegó hasta la mujer del trabajador tenía el derecho a educarse. Lo digo porque yo fui docente de la UCC y tuve al estudiante, y cuando le pregunté, bueno, ¿usted qué? Sí, no, yo soy la esposa de... entonces uno ahí se daba cuenta de que hasta llegó hasta. Lo que pasa es que después hubo un toque ahí, porque hubo un abuso mucho también de esos planes en que los estudiantes perdían, uno se cambiaba y después iban para otra carrera, pero parece que ya eso le están poniendo condiciones, ¿sí? Como para depurar un poco el abuso que hubo de ese plan educacional, ¿sí? Gracias, Rafael. Muchas gracias. No sé si Eduardo quiera comentarnos algo. No lo tenemos. Bueno, si no tenemos más preguntas. Aquí estoy. ¿Me preguntan a mí, Eduardo Pilonieta? Sí, señor. Bueno, Elena, hay varias cosas que yo quisiera decir. En el alma de todo Barramejo está Bucaramanga. La gente trabajaba en Barranca y venía a invertir a Bucaramanga. Esa era una característica y continúa siendo una característica. Los ejecutivos, por ejemplo, era muy curioso que los viernes en la tarde, a las 4 de la tarde, salían de la compañía y para Bucaramanga y volvían el lunes por la mañanita. Eso sí, muy cumplidos a trabajar. Esa era una característica. Eso hacía que Barranca fuera un puerto, es decir, la gente estuviera más de paso que arraigada ahí. Y yo quiero hacer otro comentario. Los hijos de los petroleros que no estudiaron debían meterlos a la cárcel, porque no estudiaron por perezosos, porque no quisieron. Tenían todas las posibilidades del mundo para estudiar. No había cortapisa de ninguna clase, de modo que no tiene ningún sentido que haya hijos de petroleros que no tengan educación. La compañía les daba todo. La compañía
en ese sentido, la convención colectiva de Ecopetrol en ese sentido era gigantesca, gigantesca. Salud, alimentación, vivienda, educación. Ya posteriormente, a partir de cierta época, empezaron a ponerle un poco de coto a la cosa y hoy la situación es muy diferente. Pero durante mucho tiempo, la convención colectiva del abuso de Ecopetrol era una cosa gigantesca, era una cosa desproporcionada. Un par de comentarios al coro. Y yo quisiera dejar planteada una cosa. Hay una versión en virtud de la cual se dice que María Cano tuvo un incidente en Bogotá con un ladrón que se quiso meter a la casa. Parece que ella vivía como con una hermana en Bogotá y una noche oyeron un ruido en el zarzo, en el cielo raso, y entonces se encerraron las dos señoras en la pieza y María Cano sacó un revólver y hizo un tiro al cielo raso para espantar al ladrón y pasó el ruido. Pero a los 3 días empezó a oler. Entonces fueron a mirar, pues el ladrón estaba pasando en ese momento por la habitación y María Cano le metió un tiro en la cara y lo mató. No sé si eso sea verdad o eso sea una leyenda. Dejo el tema planteado. A lo mejor puedo estar yo equivocado. Muchas gracias. No, para Muchas mí gracias. es una novedad, Eduardo. Para mí es una novedad. Tocaría como indagar más. Eso fue como en el año 46, por ahí, 47. Parecería más santanderiana que paisa, María Cano, con eso. Ella estuvo en Bucaramanga, visitando Bucaramanga también, después que estuve en Barranca en un viaje que hizo. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por concluido el 5º encuentro del ciclo de conversatorio. Damos las gracias a todos los participantes y los invitamos para el próximo viernes 20 de mayo con el tema Emprendedores, Políticos y Artistas de Bucaramanga. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias, Armando. Gracias a todos. Gracias a todos.